sintonizar su programa multimedio Avanza. Avanza es un programa enfocado en compartir conocimientos de negocio, eficacia, eficiencia y progreso para un público activo en términos de producción. Luis Ramón tiene el honor de la palabra y asimismo le da la buena noche a la co-host Lilibet Alarcón. Lilibet, quien es coach integral y aquí viene a deleitarnos con su presencia y con su intervención. Hola, hola, muchas gracias Luis, buenas noches a todos. Bueno, pues aprovecho para recordar que nosotros Avanza somos transmitidos todos los martes a las 8:30 de la noche por Sol 106.5 FM y también nos pueden encontrar streaming por solfm.com. Semanalmente pueden encontrarnos en Spotify, YouTube y Facebook como Avanza RD y en Instagram estamos como avanza.dom. El tema que tenemos en el día de hoy es aspectos legales e impositivos para emprendedores y recordamos que es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Bueno, hoy tenemos a un invitado que es un plato fuerte exquisito, es una gente bastante querido, pero primero vamos a hablar de sus dotes profesionales. Hoy tenemos a Alberto Fiallo. Alberto es abogado de ejercicio de las áreas de negocio, corporativo, impuestos, litigios, y es una persona que aún siendo tan joven tiene una dilatada experiencia en dichas áreas, dilatada y exitosa. Es socio fundador de la firma Fiallo Villini Escalón. Asimismo es docente universitario y también de convenciones y seminarios. Y sobre todo es un tremendo ser humano. Alberto es un gran amigo, familia, y como yo le llamo a personas como él, es un gran activo de la sociedad. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Gracias, hermano. La verdad que se nota la última parte de que soy definitivamente tu amigo y sobre todo familia. Para mí es un honor estar contigo, con Lilibet también, obviamente, y compartir un poquito de lo que hemos ido recogiendo en el tiempo y que nos pueda servir para informar y formar a los que nos están escuchando. Qué bueno, Alberto. Bueno, este tema de hoy, que es asuntos legales e impositivos para emprendedores dentro del marco de la temporada de Emprendimiento 360, a mí me encanta. Primero porque yo soy abogado de formación inicial, carrera a la que invertí muchos años de mi vida y a la que le agradezco bastante. Asimismo porque la misma es para mí el vehículo de la legalidad de los emprendedores y de todo aquel que tiene un negocio en operación. Quienes estén considerando iniciar, vamos a decir, negocios en este momento y quieren seguir optimizando en términos legales toda su operación, debe involucrarse bien a fondo con la asesoría legal de calidad y especializada, de manera preventiva principalmente, es decir, antes de. Pues si lo hace, ¿qué gana? Bueno, gana que conocerá e implementará mejores opciones legales y eso dará seguridad jurídica a su emprendimiento o inversión. Número 1. Número 2, ayudará a tener precios reales contemplando esas inversiones legales que estarán tarde o temprano, y siempre esperamos que más temprano que tarde. También podrá estar preparado para un abanico amplio de oportunidades, como contratar con terceros grandes y formales, con el Estado, con empresas extranjeras, captar capital humano profesional de un nivel mayor cada vez más, también beneficios de asociaciones gremiales, también podrá acceder a muchas opciones de fondeo, cosa que es esencial y vital para los negocios, y lo mejor, podrá saber realmente su rentabilidad, porque cuando no estamos pendientes tanto de la parte legal como impositiva y caemos en esa realidad, ahí es que vemos, bueno, pero yo no me gané lo que yo pensaba que me había ganado. Entonces viene la rentabilidad y ya lo mejor de todo es para poder dormir tranquilos realmente. Así que aquí tenemos a Alberto para que nos ayude a todo esto y a dormir tranquilo. Y nada, Alberto, vamos a comenzar. La primera pregunta es, digamos, para un futuro emprendedor, ¿por dónde debería empezar a analizar los aspectos legales de ese emprendimiento?
Bien, es importante saber que el derecho, es decir, en este caso las leyes permean todas las actividades que hacemos. Entonces, para poder organizarnos como sociedad, se crean las leyes. Y dentro de eso, una de las manifestaciones más vivas dentro de la sociedad es el tema del comercio. Es decir, que cada vez que hacemos cualquier actividad de comercio, tenemos que saber que está regulado y que tiene unas leyes que lo rodean. En República Dominicana tenemos un gran reto, y es que no nos informan a tiempo lo que son las leyes para poder cumplirlas a la hora de un emprendimiento. Y yo pongo regularmente el ejemplo de una de las experiencias más enriquecedoras que yo he vivido como docente, y es que una amiga en común, me llama para que vaya a darle una charla a niños de tercero de primaria de una escuela bilingüe en República Dominicana, en Santo Domingo. Y yo honestamente no me había puesto tan nervioso para una charla como esa vez. Porque ¿cómo explicarle a niños de tercero de primaria qué son los impuestos? Es decir, un tema tan denso, que es tan complicado para adultos formados. Imagínate tú para niños de tercero de primaria. Bueno, pues yo llego al curso, yo había creado toda una mecánica y una dinámica, ¿verdad?, con una alcancía para explicarle todo a ellos. Y lo digo primero, para conocer qué tanto sabían, pregunto: niños, ¿de dónde sale el dinero para hacer los puentes, las escuelas, los hospitales? Y todos levantan la mano. Y cuando yo le pregunto a uno, me dice: de los impuestos. De hecho, uno fue inclusive más sagaz y dijo: de los impuestos que nos roban. O sea, que yo estaba un poquito Hay mucha más. gente que seguro tiene esa opinión. Eso es así, es así. El caso es que yo me sorprendió tanto, y luego entonces comentando con la profesora del curso, es que ellos tienen un currículum americano. Y lo primero que estudian en tercero de primaria es individuo, luego sociedad, luego comercio, luego impuestos. El cuarto tema que les toca es el tema de los impuestos. Señor, en tercero de primaria. Wow. Nosotros venimos a ver los impuestos cuando tenemos el tubazo. Claro. Y no es culpa. Nosotros tenemos una economía que tiene el 51% de su fuerza laboral activa en la informalidad. Es decir, esto es un comportamiento que no es atribuible a los contribuyentes. Es todo un sistema tributario intrincado, complejo, al cual no tenemos acceso, al cual no nos forman desde que queremos hacer un pequeño emprendimiento. De hecho, señores, yo sé que esto va a sonar un sacrilegio, pero tú sabes en el fondo de tu corazón, Luisito, que no es un comentario para buscar sonido. Yo creo que hay muchas materias que nosotros le pudiéramos bajar dos. Muchas materias. De hecho, en España ya se está, en varios países se está haciendo, en Inglaterra también ya se están cuestionando la cantidad de matemáticas que tiene el currículum educativo. Y los tipos de matemáticas. No me malentiendan, para que no me vayan a citar incorrectamente cualquiera. No es que saquemos la matemática es para el desarrollo del razonamiento numérico, es vital, y para nuestra formación integral. Pero debemos incluir en el currículum educativo formación en las cosas que son prácticas para la vida. ¿Y qué más práctico en la vida que saber que cuando nosotros hacemos una actividad hay lo que se llama un tax bite, lo que dicen los americanos, que es una mordida del Estado que le garantiza la posibilidad? Y de hecho deberíamos hacer un programa hablando sobre el tema del sistema tributario dominicano. Yo creo que sería muy interesante y enriquecedor. ¿Por qué? Porque con ese dinero, Luisito, ¿te puedes decir Luisito en el aire? Sí, claro. Okay. Totalmente. Con ese dinero, Luisito, es que el Estado puede satisfacer las necesidades más básicas de nosotros. Actualmente nosotros tenemos un Estado que tiene un déficit, que ronda el 3% de nuestro Producto Interno Bruto. En el país, nosotros recaudamos el Estado gasta un 18% de nuestro Producto Interno Bruto, pero solamente recauda un 15%. Ese otro 3% es básicamente financiamiento. Entonces, en otro programa lo podemos ver con números, digamos, más reales. Lo que quiero decir es que los impuestos son vitales para el desarrollo de una sociedad. Y en República Dominicana tenemos una estructura donde el 55% de nuestros impuestos son impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los que graban el consumo. Lo que significa que ellos no distinguen. Ellos graban, no importa. Es decir, el mismo impuesto selectivo al consumo que se paga por una cerveza que se bebe la persona más acaudalada, la persona más rica de República Dominicana, es el mismo impuesto que paga el más pobre de República Dominicana. Tiene un efecto regresivo, por decir un ejemplo de uno de los impuestos. Entonces,
todo esto nos obliga a tener unos conocimientos por lo menos básicos y yo espero que esto sea parte del aporte que haga este programa, de todo el que hace un emprendimiento, saber a qué se enfrenta o a qué se podría enfrentar cuando decide que va a independizarse, ¿verdad? Ese sueño que tienen todos en algún momento de poder ser su propio dueño, ¿no? Y tener su propio negocio, a qué se enfrenta más adelante. Bueno, ya después de tú habernos mandado un mensaje fuerte a todos los que emprendemos, porque si el tercero de primaria ya están pensando en impuestos en algunos estamentos y algunos que emprendemos, no lo hemos pensado en el momento de inicio. Nos mandaste un buen mensaje, Alberto, muy sutil de tu parte. ¿Pudieras comentarnos, por ejemplo, 4 o 5 áreas legales que tú le dirías a ese emprendedor? Mira, arranca por esta. 1, 2, 3, 4. O sea, concretamente, esa persona que está ahí ahora mismo, lo que está pensando es en otra cosa. Está pensando en cómo va a traer el producto, cómo lo va a vender, su estudio de mercado, incluso cuántos empleados necesita, esto, pero no se ha puesto a pensar en esa parte legal. Entonces, ¿qué le pudiera decir? Ponga atención a esto, esto y esto. Claro. La primera recomendación es: arranca, papo. Arranca. No te abrumes con temas puramente legales. ¿Tienes una idea? Desarróllala. Claro, hay mecanismos para proteger ese emprendimiento. Si es un emprendimiento que está asociado a un nombre comercial, es importante que lo registres. Si es una marca de un producto o de un servicio que vas a estar dando, es importante que para que lo individualices, lo registres. Pero lo primero es que esa energía, Luisito, esa energía de emprendimiento, no la detengas. Confía en una persona, en un abogado de tu confianza, que ojalá tenga también formación en aspectos contables, porque lo que pasa en República Dominicana regularmente es que los abogados somos apáticos al derecho tributario. Y eso entonces ha sido un espacio que han llenado los contadores. Por eso tú tienes contadores que están haciendo recursos contenciosos tributarios. Y eso es una locura, porque, de nuevo, no es una crítica a lo que están haciendo los contadores. Y te constituye la empresa. Ya, constituir la empresa, trabajando con contrato social y de todo. Completamente, claro. Porque digamos que el joseo dominicano es una cuestión que inclusive es una virtud que tenemos nosotros como dominicanos. Pero ¿qué pasa? Ellos, viendo ese vacío, inclusive en muchos casos han desarrollado la práctica de preparar recursos contenciosos tributarios. Y eso plantea un problema. ¿Por qué? Porque lo está haciendo un contador en un lenguaje que no entiende, o más bien, que no es relevante para los 40 abogados que lo reciben en el Departamento de Reconsideración, por ejemplo, de la DGI. Entonces, esa parte, digamos que es importante. Arranca. Hay aspectos que tienen que ver, primero, con, como dije, la protección de la idea del producto. ¿Okay? Si es un app, se puede registrar. De nuevo, si es un nombre comercial, si es una marca, un producto, es importante que esa idea genial que usted tuvo pueda recibir la protección del Estado a través de la propiedad intelectual. Entre la página de ONAPI. Correcto, exacto. Si es un nombre comercial o una marca, que el nombre comercial identifica un negocio, la marca identifica un producto o un servicio, usted entonces regístralo. De hecho, es sumamente friendly, o sea, es sumamente amistosa la página de tanto de ONAPI como de la ONDA, si es acaso algo tiene que ver con derecho de autor, porque también usted puede hacer un emprendimiento en poesía. Claro. Un emprendimiento en novela, en cuento corto, en cortos. Y más al día de hoy, que la creación de contenido es una fuente de producción de riquezas real, es una industria. Exactamente. No literalmente para que los industriales no vayan a pensar que lo estamos confundiendo, no, o sea, una industria, pero realmente una fuente de generación de dinero importante al día de hoy mundialmente. Correcto. Entonces esos youtubers, ¿verdad? Esos instagramers que tienen esos guiones pueden perfectamente proceder a registrarlos. Perdón, esa es la primera parte. En cuanto a los impuestos, lo primero que tenemos que saber es que toda actividad va a pagar impuestos. Es decir, la norma es que pague impuestos. Obviamente, hay dinámicas en la sociedad que hacen, por ejemplo, el tema de la informalidad, aleja a un poco, que ahí me voy a tomar un tiempito, Luisito, perdón, porque es muy común escuchar que los informales en República Dominicana no pagan impuestos. Eso no es cierto. Si acabamos de decir que el 55% de los impuestos son indirectos, claro, entonces la mitad de los impuestos indirectos aquí no lo están pagando los informales.
Y hay que ver también cuánto de esos informales pagarían impuestos sobre la renta. El tema de los informales es mucho más complejo a que paguen impuestos o no. El tema de los informales tiene que ver con políticas públicas, Luisito. Porque si yo no sé, que yo sé, pero no sé, me explico. Si yo no sé dónde están las personas en República Dominicana, las personas económicamente y laboralmente activas, no puedo hacer políticas públicas para que ellos mejoren sus condiciones. Cuando digo que yo no sé, pero no sé, porque el Estado tiene mecanismos de saberlo, a través de las estadísticas y a través de los censos, que ahí juega un papel importantísimo la ONE. Pero ¿qué pasa? Hay una especie de divorcio entre lo que la ONE nos dice, como por ejemplo la encuesta también, las encuestas que se hacen específicamente sobre fuerza laboral en República Dominicana, que lo hace el Banco Central, pero hay una desconexión entre lo que sabe, porque están identificados los informales, el Estado a través de un órgano de ellos mismos, que es la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, y la implementación de políticas públicas. Entonces, eso es un reto importante. Entonces, sabiendo que toda actividad genera la obligación de pagar impuestos en sentido general, hay actividades que están exentas de impuestos indirectos, sobre todo el impuesto indirecto más impactante, que es el ITEVIS, ¿okay? Sí. Que son los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios funerarios, los servicios bancarios, los servicios de seguros. Son específicamente unas áreas en cuanto a los servicios, unas áreas específicas de servicios que no pagan ITEVIS. Después, cualquier actividad paga ITEVIS. Y tú me preguntas, bueno, pero, por ejemplo, una actividad que de repente resulta ser tan lucrativa como el chapeo en algún momento. Sí, debería pagar ITEVIS. Lo que pasa es que hay una dinámica, Luisito, en nuestra sociedad que no permite que el chapeo pague el justo impuesto que debería pagar. Masculino y femenino, ¿eh? Masculino hay de y femenino. todo, hay de todo. Hay de todo, correcto. Entonces, digamos que hay algunas dinámicas que no permiten que se pague impuestos, pero siempre tenemos que tener en nuestra mente, al hacer un emprendimiento, saber cuál es el impacto a nivel de impuestos. Y es muy fácil. Pero dame una pausa, espérate, con el tema del chapeo. Porque yo quiero hacerte una pregunta con el chapeo. Imagínate tú que un chapeador o una chapeadora sí. Quiera pagar impuestos. Correcto. ¿Cómo lo asimila la DGI? O sea, ¿a dónde lo clasifica? ¿Es posible que pueda pagar impuestos? Claro. Debe hacer una declaración. Ajá. Y te está dando actividad. Servicios en general. Servicios en general. Okay. Sí, sí. Está la opción. La DGI tiene sí, la opción. Porque es una actividad. Y honestamente, y también paga impuestos. Y paga impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Y aquí hay toda una discusión sobre la moralidad del sistema tributario en toda parte del mundo. En República Dominicana nosotros tenemos una figura que se llama el enriquecimiento sin causa, que es más bien el crecimiento patrimonial no justificado. Es una figura que siempre ha estado, pero que tomó un acento particular en la última reforma del 2012. Y lo que te dice es, mira, a mí no me importa la naturaleza de tu actividad, inclusive ilícita. Inclusive ilícita. Si tú tuviste un crecimiento patrimonial no justificado, tú tienes que pagar impuestos sobre eso. Y obviamente lo correspondiente, recargos e intereses por no haber declarado a tiempo. Entonces tú dirás, bueno, pero que hay una imposibilidad de declarar, porque yo no puedo declarar servicio en general, la venta de cocaína. La DGI aplica la fórmula del MSI. Me se importa. y termina cobrándote impuestos por una actividad como esta. Es todo lo que subyace debajo de la figura de la extinción de dominio, que no es el tema que estamos tratando hoy. Entonces, para responder tu pregunta, toda actividad tiene que saber el emprendedor que si lo hace como persona física, que es otra discusión muy importante, el tema de las sociedades comerciales, va a pagar un 25%. Pero no nos confundamos. Va a pagar el 25% de lo que se llama su renta neta imponible. ¿Qué significa eso? Vamos a poner el ejemplo de un abogado. El abogado se dedica a servicios jurídicos y recibe, digamos que al año, ¿verdad? Que es la forma en la que se corta. Hay 4 cierres, siendo el principalmente usado el que va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Okay? Cierre fiscal significa todas esas operaciones que tuvieron lugar durante el año se cierran y se contabilizan el 31 de diciembre. ¿Correcto? Entonces, al 31 de diciembre usted realizó actividades que como abogado le generaron, vamos a poner, 2 millones de pesos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Usted tiene que pagar alquiler, tiene que pagar secretaria, tiene que pagar papel, tiene que pagar computadora, tiene que pagar todo eso. Son gastos deducibles. No nos detengamos en el detalle, porque yo sé que hay eruditos del otro lado del micrófono que van a decir que, bueno, esa computadora realmente es un gasto despreciable. No se vaya al detalle, hermano. Estamos tratando de explicarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso son gastos
que si bien se ganó, o más bien ingresó 2 millones de pesos, Luisito, no se ganó 2 millones de pesos. Porque para hacer esos 2 millones de pesos tuvo que gastar, ¿cuánto? 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuánto se ganó realmente? ¿Cuál es la ganancia de ese emprendedor, de ese abogado? Un millón de pesos. Sobre ese millón de pesos no se paga el 25%. Esa es la tasa del impuesto sobre la renta para personas físicas. Si es una persona jurídica, paga el 27%. Es decir, una empresa. Correcto. Lo que nosotros conocemos regularmente como compañía. Vamos a hablar, no sé si tú tienes alguna pregunta en ese sentido, de la compañía. Yo creo que se hace oportuno. Lo primero que piensa el dominicano es, vamos a un negocio, vamos a una compañía. Vamos a hacer una compañía y le metemos gastos y ahí es bueno que vamos esta discusión muy interesante. Que vamos a entrar en ese punto después de la pausa. Sumamente interesante. Vamos a desarrollarlo. Pero Alberto, ibas a comenzar a comentarnos sobre el tema de los gastos de las empresas, que hay muchos emprendedores que dicen, bueno, pues entonces vamos a hacer esto, somos tú y yo, vamos a constituir una empresa, y me han contado por ahí que si le metemos gastos y le tiramos para adelante, ya vivimos de la empresa, nos olvidamos del fisco, de los impuestos y lo metemos todo por gasto dentro de la empresa. Entonces, oriéntanos en ese sentido, de qué debe tener cuidado esa persona que está pensando de esa manera. Claro. Si te parece, te propongo irme un paso más atrás y vamos a terminar en el tema de los famosos gastos. Sobre todo la figura de la persona que está delante de nosotros y antes de nosotros en el supermercado, que nosotros vemos que lleva papel de inodoro, una mano de plátano y pasta de dientes y da el RNC. Entonces, es un caso muy interesante que vamos a analizar cuáles son las implicaciones de eso. Bueno, ¿y chapeadora? Sí, son servicios generales, aplica. Muy buen punto. El caso es que los dominicanos tenemos una compañitis. Eso significa que nosotros creemos que para cualquier emprendimiento tenemos que hacer una compañía, y eso es un gran error. De hecho, tener que constituir una compañía por las razones que voy a decirles en este momento encarece la operación. Y no podemos irnos sin dedicarle un minuto de silencio, que no va a ser de silencio, sino aplicándolo al fideicomiso, que es una obra de Dios en la tierra, y al régimen simplificado de tributación. ¿Ok? Para que, digamos que, para también ofrecerle a los que nos están escuchando opciones que ofrece el sistema tributario para pagar menos impuestos. Correcto. Entonces, lo primero es que la única razón para tener una compañía son dos. Uno, que usted quiere tener un patrimonio separado, protegiendo su patrimonio personal. Y dos, que usted necesita tener un gobierno corporativo. En términos llanos, usted tiene más socios, usted quiere tener unas reglas claras, formales. La ley nos da 7 tipos de sociedades. Una ley del 2008 que fue modificada en el 2011. Y en el 2011 fue modificada para lo que llaman nuestros amigos de OMG la versión Sport de la sociedad anónima. La SAS. Entonces, que me parece un símil muy interesante. La verdad es que no vale la pena ponernos a desarrollarlo todas. La diferencia básica entre ellas, Luisito, es que están organizadas en base a la responsabilidad solidaria de los socios. Me explico. En la sociedad de nombre colectivo, en la sociedad de comandita simple, en la sociedad de comandita por acciones, hay unos socios comanditados que son los que asumen más allá de lo que aportan las deudas de la sociedad, y unos socios comanditarios que solamente participan en base a lo que aportan. Yo sé que esto es muy denso, pero yo tenía que decirlo. Ahora vamos a hablarlo en términos llanos. La razón de tener una compañía es que usted puso 100 pesos en ese emprendimiento y usted solamente puede perder 100 pesos. La compañía puede deber 200 millones de pesos, pero si usted nada más puso 100 pesos en eso, es todo lo que puede perder de ese emprendimiento. Una forma de proteger el patrimonio. Y como dije también, el tema de poder organizarte cuando tienes más socios. Sobre todo porque nos va a llevar a la discusión interesantísima de digamos que la sociedad por default, o la sociedad más utilizada, que es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué la más utilizada? Porque ella es como cómoda, pequeña, manejable, viene prácticamente constituida como si fuera una especie de paquete, o viene como si fuera enlatado, ¿verdad? Inclusive a través de la ventanilla única del gobierno llamada Formalízate, tú puedes tener una compañía en días, literalmente, y es básicamente una SRL. A mí me gusta darle el toquecito
como abogado a los estatutos para que se adecue un poquito más a la realidad de sus socios. Pero es una sociedad que te permite arrancar de una vez. ¿Cuál es la diferencia con la SA y las SAS? Bueno, la transmisibilidad, es decir, las cuotas sociales, no se llaman acciones, las cuotas sociales en la sociedad de responsabilidad limitada solamente pueden ser cedidas, vendidas a un tercero, cuando tú tienes la 3/4 parte de los socios decidiendo que eso pasó. En términos prácticos, es difícil transmitir tu participación. Pero también tiene una ventaja, y es que cuando tú no quieres, tú quieres tener un matrimonio indisoluble con tu socio, tú entonces optas por la SRL porque sabes que van a estar juntos y reburujados para siempre, por lo menos hasta que se disuelva la compañía. Y luego de nuevo tienes la SA y la SAS, que son empresas más bien para poder tener acciones, inclusive para poder participar en la bolsa de valores. Entonces, volvemos después de esta aplicación a la SRL y decimos, mira, tú puedes optar por trabajar como persona física, como persona tú, Luisito, con tu RNC, porque se te asigna un RNC que es el equivalente a tu cédula, o como una compañía, digamos que tú y yo queremos tener un emprendimiento y decimos, mira, Alberto, queremos tener las reglas claras, vamos a tener un emprendimiento. ¿Por qué yo digo que hay que pensarlo muy bien? Bueno, porque si decidimos tener una SRL, inmediatamente en vez de pagar el 25% que ya hablamos, vas a pagar un 37% para que el dinero llegue a tu mano. ¿Por qué? Porque la compañía va a tener que pagar impuestos sobre la renta y cuando se distribuyen dividendos, o sea, ese dinero de la compañía. Los beneficios, los dividendos. Correcto. Correcto. A cada gracias. Exacto. Cuando la compañía se gane su dinero, se lo ganó la compañía. Porque ella no puede ser una persona diferente para una cosa y una persona igualita para otra. Eso se lo ganó la compañía. Y ojo, señores, ojo. Hay socios que deshuesan la compañía. Si la DGI se entera de eso, lo que hace es que les carga, que se inventan unos préstamos que la compañía le hace y ellos le pagan. Se ponen creativos. Lo que pasa ahí, en República Dominicana, la sanción por recargos, se lo dice una persona que sometió una acción en inconstitucionalidad contra los recargos en República Dominicana. Los recargos en República Dominicana son confiscatorios. Eso significa que terminan quitándote la propiedad. ¿Por qué? Porque son 11.10% el primer mes, recargos e intereses, y 5.10% los meses siguientes. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Cuando tú le debes a la DGI y le dejas de pagar a tiempo, en 1 año y 4 meses debes el doble. Y eso es por los siglos de los siglos, amén, porque los impuestos los heredan tus hijos. Wow. Sí. Entonces, dada esa realidad, yo diría, tengamos mucho cuidado con el tema de impuestos, pero pensemos inteligentemente. ¿Podemos hacer esta actividad con un acuerdo de sociedad? ¿Podríamos lograr lo mismo, Luisito, si tú y yo nos poníamos de acuerdo y hacíamos un pacto de sociedad donde nos vamos a dividir de manera igualitaria los beneficios, que yo pueda facturar un tipo de servicio, tú otro tipo de servicio, luego lo juntamos y nos lo dividimos de manera equitativa? ¿Se puede hacer así? Bueno, pues entonces yo no optaría por una sociedad de responsabilidad limitada, por una compañía. Quiero que se queden con esta imagen. No hay que tener una compañía para todo. La única razón para tener una compañía es porque usted cree, usted no tiene certeza de cuál va a ser el desempeño de esa compañía y no quiere comprometer su patrimonio personal, o porque usted tiene más socios y usted quiere tener reglas de juego claras y definidas que usted pueda reclamar en un órgano de la sociedad. Yo creo que eso explica bastante. Entonces, ese es el segundo de lo cual tiene que preocuparse el emprendedor. Hay otros aspectos muy importantes, legales, que son los aspectos laborales. Cuidado. República Dominicana, de manera justificada, repito, y no fue un error del programa, ¿verdad? Ni fue que se frizó y volvió. En República Dominicana tenemos un código de trabajo orientado a la protección del trabajador. Y eso está justificado. En la relación laboral, históricamente, pero en la relación laboral, la parte más vulnerable es el trabajador. Que hay aspectos del código de trabajo que pudiéramos estar revisando, sí, por supuesto. El auxilio de cesantía, por ejemplo. El auxilio de cesantía, tenemos que repensarlo. Yo no estoy propugnando por una eliminación, sino que tenemos que repensarlo, porque tenía razón de ser en el 1992, cuando se aplicó ese paquete de reformas de ese último tramo del gobierno del presidente Balaguer, que incluyó también el Código Tributario, por cierto, donde se justificaba, Luisito, que una persona que era enviada a la calle después de trabajar 30 años no tenía seguridad social. Al día de hoy nosotros estamos acercándonos a la mitad del tiempo reglamentario o legal para que ya se comiencen a dar las pensiones. Entonces yo creo que podríamos revisar ese aspecto, es muy importante. Pero entonces al emprendedor tiene que estar muy
consciente de que los aspectos laborales son muy importantes. Desde que usted contrate a un trabajador, tú estás pensando en contratar a Lilibet. Inscribe en la tesorería de la Seguridad Social, cuarto aspecto. Que es muy cara. Ponme otro ejemplo, muy costosa. Es muy cara. Sí, ponme otro ejemplo. Bueno, exacto, costosa porque lo vale. Claro, exacto, ¿qué pasa? Además. Correcto. Entonces, si usted llega a tener la suerte de tener suficiente patrimonio para contratar a Lilibet, entonces, por favor, inscríbala en la Seguridad Social un día antes de que ella entre a trabajar. Mucha gente piensa que aplicando que el famoso periodo de prueba no lo incluye en la Seguridad Social, y esa trabajadora de repente puede salir embarazada, esa trabajadora o trabajador puede tener un accidente laboral, y el código es muy claro en eso. Son gastos que se le atribuyen inmediatamente al empleador. Y la belleza del derecho laboral es que es un derecho vivo, es un derecho dinámico. Eso significa que se espera del juez, no que se le obliga, no, se espera del juez que busque la verdad, que no tenga que ver con contrato, que contrato registrado en la NASA no tiene nada que ver. Lo que se ve es el contrato material, la materialidad de los hechos. Y el juez laboral está obligado a decir, no, pero espérate, con Lilibet se acordó desde el 3 de mayo. Y se pasó un periodo de 3 meses, y dentro de ese periodo de 3 meses entonces tuvo un accidente laboral o está en etapa de gestación, y eso tiene que ser cubierto completamente por el empleador. Entonces, mucho cuidado con el tema laboral, es el cuarto aspecto. La seguridad social también, el quinto aspecto de lo que estamos conversando, es muy importante, no solamente porque genera toda una serie de recargos e intereses también, sino que la seguridad social sustituye al trabajador. Es decir, si usted, privando en vivo, tiene un trabajador y lo liquida y lo cancela cada 3 meses, y no lo pone en la Seguridad Social pensando que en ese periodo de prueba él nunca generó la obligación de que usted lo inscribiera en la Seguridad Social, usted tiene 2 problemas. El primer problema es que usted está limitando los derechos laborales porque, como dije, el derecho material, el contrato es el contrato material, y el juez va a entender... material quiere decir lo que de verdad, lo que pasó de verdad, la pura. La pura. Eso fue lo que pasó. El juez no está obligado a lo que tú escribes en un contrato, sino lo que pasó en la realidad. Y evidentemente que usted va a ocupar el lugar de la Seguridad Social en el caso de que usted no inscribió a su trabajador, no lo registró, y el trabajador o trabajadora entonces tiene algún tipo de problema. Yo creo que eso cubre, digamos, esa pregunta. Yo sé que tal vez me he extendido un poco, pero esa pregunta de qué cosas tiene que tener en cuenta el emprendedor. Si él ve tu programa, Luisito, y lo repite hasta como un audio en el carro, no va a tener, no debe tener ninguna complicación. Claro, para todos los demás están los abogados como Luisito, como yo. Sumamente bien explicado. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otra pregunta bomba. Este programa de hoy, que es Aspectos Legales e Impositivos para Emprendedores, con Alberto Fiallo. Y bueno, hay una pregunta bien interesante que se nos quedó anteriormente, que es sobre el tema de los gastos, que nosotros como emprendedores queremos reportar todos los gastos que pasan por nuestras manos a nombre de la empresa al principio. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Es algo que yo debo de hacer como emprendedor o dueña de negocio, o es algo terrible y desastroso para mi empresa? Sí, yo pretendo poder agotar ese tema y además ponerle un temita adicional para que comencemos a hablar sobre los regímenes especiales de tributación. Hay que entender que solamente son admitidos los gastos. Lo primero es que uno de los grandes avances que tuvo la administración tributaria fue la figura de los comprobantes fiscales, porque permiten un control. ¿Qué son los comprobantes fiscales? Los comprobantes fiscales son la única forma en la que usted puede, o que la administración tributaria le va a admitir esos gastos. Y vamos a volver los gastos que usted hace como negocio. Y vamos a volver al ejemplo. Ese $1.000.000 que gastó ese abogado, recuerden que ingresó 2 millones, pero gastó 1 millón. Ese $1.000.000 tiene que estar sustentado en comprobantes fiscales. Eso es un numerito que tiene la factura que emite cada proveedor. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, y eso también es parte de lo que vamos a conversar sobre la dinámica del sistema tributario. Todos esos gastos deben estar sustentados en comprobantes fiscales.
¿Okay? En facturas. Eso significa que cuando usted pagó el teléfono, usted le pide a su proveedor de servicio, a Claro, al TSP, quien sea, que le emita una factura con comprobante, es decir, con una factura dirigida a su negocio, y es evidente que eso es algo para el negocio. Recuérdense que es para conservar, mantener o generar renta grabada. Esa es la fórmula del código. Eso significa que todos los gastos tienen que estar estrechamente relacionados, Lilibet, al negocio. ¿Qué pasa? Y esto nos lleva a la segunda discusión. Muchas personas lo hemos visto, y yo puse el ejemplo un poquito antes, de que ponen gastos que son evidentes, que son del hogar, todo lo ponen en el RNC. Inclusive, gente que se presta el RNC. Yo mismo, señor, antes de tener formación en impuestos, a mí me llama la atención como un amigo mío nos pasaba el RNC de él. Yo nunca lo llegué a hacer, porque, también por desconocimiento, y uno tiene como un chivismo instaurado, ¿no? Como abogado. Pero yo vi cómo él pasaba el RNC. Y señores, no se vayan más lejos. Gente que yo he tenido que llamarle la atención porque estamos en una cena, todos estamos cenando y cada uno está generando, estamos pagando entre todos y hay un vivo que pretende coger toda la factura para su RNC. Eso es completamente ilegal. ¿Por qué? Porque a menos que él haya brindado la comida, en cuyo caso no. Bueno, sí hablamos de negocio. Claro. Es decir, tiene que ser, los gastos tienen que estar estrechamente relacionadas y vinculados a la actividad del negocio. Entonces, toda esa persona que usted ve, si es cercana a usted, que está poniendo la compra, que está poniendo la gasolina de los carros de todas las casas, cuando realmente el único carro que se usa para el negocio es el de la madre o el padre, háganle la salvedad de que si son sujetos a una fiscalización, lo que va a pasar es que, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo del abogado, si el abogado puso la compra y esa compra generó 50,000 pesos mensuales, ¿esos son cuánto? 600,000 pesos al año. ¿Qué significa eso? Que la DGI va a decir, no, tú te descontaste 1,000,000, tú te debiste haber descontado 400,000. Lo que significa que debiste haber pagado un impuesto sobre 1,600,000. Y sobre esos 600 que no pagaste impuestos, debiste haber pagado el 25, en el caso del abogado, ¿verdad? No lo pagaste, te voy a cobrar el 25, más los recargos de intereses en el camino. Yo sé que suena rápida y furiosa esta comparación, pero lo que quiero decir es, y llevar al ánimo de todo el mundo es, con la DGI nunca usted es más tigre que la DGI. Sí. Y muy bueno que lo alertes de esa manera, sí. Aunque quizá no tanta gente te haya podido seguir en detalle, pero sí yo sé que le queda en su mente esa advertencia tan real que nosotros todos no queremos ver. O sea, es simplemente como que no nos interesa ver esa parte. Pero señores, es para que sepamos realmente si nos estamos ganando dinero, sí o no, y cuánto realmente. Esto es muy importante. Ahora, exactamente. Hay otra cosa. Vamos a suponer que yo hace 4 años, por decirte, hice una operación, yo no la declaré, me gané un dinerito en esa operación, ¿verdad? Lo que sea. Y yo digo, bueno, la DGI no me llamó en el año 1, no me llamó en el año 2, no me llamó, al día de hoy no me ha llamado. Pues yo puedo estar tranquilo porque en derecho existe lo que se llama la prescripción. O sea, que es ya cuando el derecho a reclamar se pierde por el paso del tiempo. Entonces, ese derecho que te puede tener la DGI de reclamarme a mí, pues ya pasó 4 años. Creo yo, tú me dirás si 4 sí. Puede ser un tiempo que haya pasado, sí o no. ¿Puedo estar tranquilo? ¿Sí o no? ¿Realmente cómo es? ¿Hasta cuándo? No sé, oriéntanos al respecto, porque hay mucha gente así, dice, eso pasó hace tiempo, y puedo estar tranquilo, no sé. Ok, Luisito, como tú llevas junto al nivel una moderación tan buena de este espacio, porfa, que no se nos quede algunas recomendaciones de cómo pagar menos impuestos por el final, porque yo como el tema me emociona, y procedo a responderte. Sí, definitivamente hay que tomar muy en cuenta el tema de la declaración. ¿Por qué? En sentido general, el derecho a accionar, no la deuda. Yo sé que todo algo como que no tiene como mucho sentido. La deuda nunca prescribe, Luisito. Porque se supone que tú tienes una obligación moral de pagar impuestos. Y que dentro de 20 años, 40 años, tú puedes venir y decir, mira, señores, yo no pagué esto, ya ustedes no pueden perseguirme, pero yo quiero pagarlo. Entonces, bajo esa idea de que usted tiene una deuda moral de pagar impuestos, nunca prescribe la deuda. Pero sí la acción del fisco, palabras exactas, es decir, la acción que tiene la DGI o la Dirección General de Aduana para cobrarte el impuesto. Y eso
son 3 años. Yo, cuando fui consultor jurídico de la DGI, luché porque aplicáramos las disposiciones, y no me odien por eso, las disposiciones del código que prevén la suspensión. El código dice que cuando no se declara a tiempo o se declara con falsedades, como el caso del abogado que colocó los 600,000 pesos de compras, se suspende por 2 años la prescripción. Nunca lo ha hecho la Administración Tributaria. Nunca lo ha hecho. Okay. Entonces, la Administración Tributaria hoy solamente reclama los últimos 3 años. Entonces, si en el ejemplo que pusiste, estaría prescrito. ¿Qué yo recomiendo? Que usted se acerque a su abogado, especialista en impuestos, y que invoquen la prescripción. Eso significa que usted vaya al tribunal o a la misma Administración Tributaria y diga, mire, señores, y la Administración Tributaria lo da, sorprendente, pero lo da. A la boca el lobo, Alberto. A la boca el lobo y te da un recibo de cargo. Sí. Porque además es muy fácil, Luisito. Tú tienes que probar que durante esos 3 años, 4 años en el ejemplo tuyo, hiciste algo para cobrar ese dinero. Si no lo hiciste, nada, entonces eso significa que no tienes derecho a reclamar. Y la misma Administración Tributaria te lo da. Tengo escrito de descargo que te confieso que celebré con mucho afán, porque no esperaba que me pasara, pero sí tengo experiencia con que la Administración Tributaria, específicamente las administraciones locales, cuando no hay forma de probarlo, sí te emiten un escrito de descargo y ya eso facilita el tema. Si no, vas al tribunal y lo reclamas. 3 años para el caso que pusiste. No siempre es así. No me vayan a comprar una casa, a esconderme el contrato de que pretendiendo ya la DGI dentro de 3 años y un día con la cara fresca como una lechuga a registrar su contrato y que no le cobren impuestos. No. ¿Por qué? Porque ese es un impuesto que es un hecho generador que solamente surge cuando tú se lo denuncias a la DGI. O sea, la obligación de pagar por transferencia, estamos hablando de impuesto de transferencia, por transferencia solamente se genera en el momento que tú me informas que hubo una claro, ese otro tipo de impuesto. Ese otro tipo de impuesto. Pero el que tú señalas, que yo diría que es el más importante, y es la pregunta más importante, dinerito que usted se ganó hace 4 años, 5 años, usted no lo declaró, mi recomendación sería siempre declarar. Pero si de repente algo, por alguna razón, se le olvidó o fue un error de contabilidad, eso pasa mucho, Luisito, y no es broma. En el país, como no tenemos formación en impuestos, confiamos mucho en nuestros contadores. Y aquí nosotros en República Dominicana tenemos excelentes contadores, pero como en toda área del conocimiento, Luisito, hay gente que se cuida más y que se descuida menos. Entonces, muchas veces pasa que los contribuyentes terminan enfrentando un problema con la Dirección General de Impuestos Internos o la Dirección General de Aduana por la forma en la que sus contadores escribieron. Muy importante, pero lo registraron, muy importante. ¿Ustedes se acuerdan del anuncio? Parece que ustedes son muy jóvenes, pero la Embajada Americana tenía unos anuncios que decía como, ten cuidado con los machetes. ¿No se acuerdan? Con el tema de los... Bueno, claro, que eran muy jóvenes. Con los pasaportes falsos. Y sobre todo las visas falsas. Así mismo nosotros vamos a tener una campaña aquí en este programa. Cuidado con los comprobantes falsos. Cuidado con esas soluciones maravillosas que le venden contadores cuando usted genera mucho en un año y no quiere pagar tanto impuesto, que le venden comprobantes. La gente cae presa por eso. Eso es defraudación 101. Entonces es muy importante. Nadie es más tigre, lo estoy diciendo por segunda vez. Seguro que antes de irnos por tercera vez. Nadie es más tigre que la DGI. Mira, hay un punto que me gustaría que también pues lo toquemos así rápidamente. Lamentablemente, sí, el tiempo es una cosa que pasa. Yo te dije que vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, por si nos das el honor, nosotros encantados. Por favor. Mira, y la verdad que hay tantas cosas que tenemos que hablar. Pero vamos a ver, si tú no fueras abogado y tuvieras que buscar un abogado, ¿cuáles fueran esas 3 o 4 cosas que tú buscarías en una persona para seleccionarlo? Es una excelente pregunta, pero si tú me permites, porque yo estoy parcializado, yo te voy a decir cosas que yo creo que tengo como abogado, pero yo te voy a responder más bien como nos respondió el CEO, presidente de Altiz, no sé, valga la cuña, perdón, en una actividad que hicimos de actualización del derecho, la que tú conoces, Luisito. Y él fue a explicarnos que y yo tomé nota,
y quiero compartirlo con ustedes, ¿qué buscaría? Porque era un evento de actualización en el derecho, ¿verdad? Eran 26 expositores, todos abogados, principalmente jueces. Entonces ya tú te imaginarás que era un evento sumamente dinámico y entretenido, pero ahí fuimos a formarnos los abogados y la idea era que nosotros también supiéramos qué está buscando el cliente, porque nosotros nos formamos y nos actualizamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales y generar más clientes. Y él nos dijo 3 fórmulas que a mí me parecieron muy interesantes y tomé nota para compartirlo con ustedes. Y él dice, primero, mi abogado o abogada tiene que entender mi negocio. Nosotros los que somos abogados, yo llamo abogado 360, en el sentido de que al ser socio gerente de una oficina, tengo que ver muchas áreas del derecho, sobre todo el derecho cuando se le da soporte corporativo. Ya hay áreas mucho más específicas, como el área de propiedad intelectual, el área inmobiliaria, donde generalmente una oficina tiene un socio estratégico. El área de energía que tú bien manejas, tú tienes un socio estratégico. Pero todo el soporte corporativo te obliga a conocer un poquito de propiedad intelectual, un poquito de contrato, de laboral, de impositivo. Entonces, en esa formación, para mí es sumamente interesante, Luisito, cada vez que yo tengo un cliente nuevo, conocer su negocio. Ir al negocio, entenderlo, probar las ruedas, ir a una zona franca, ver a los muchachos sentados, ver al operario trabajando. A mí he tenido la suerte de representar varias empresas que tienen que ver con aparatos médicos. Entender la implicación, la funcionalidad es vital. Y, señores, es así. Conocer el negocio de tu cliente desarrolla una empatía, pero además una posibilidad de asesorar completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú sabes cuáles son los productos. Si yo no sé que mi cliente lo que hace son aparatos médicos, ¿cómo le digo que cuando vende en el mercado dominicano está exento de ITEVIS? Para decirte la cuestión más básica, hay que conocer el negocio del cliente. Y él reclamaba que, y en un área tan específica como el área de telecomunicaciones, que él quiere que su abogado o abogada, su equipo legal, entienda el negocio. También, segundo, eliminar los doctor no. Es decir, hay abogados que solamente le decimos que no a todo. De hecho, yo tengo un cuento buenísimo, no sé si no del tiempo. Que son expertos en el no, ¿eh? Que son expertos en el no. De verdad, muy bueno. Yo viví una experiencia que te cuento. Tú eras muy bueno. Que hay personas que de verdad son muy buenos en el no. Es un arte. Es una especialidad. Es un arte. Y de verdad para ganársela es difícil, porque todo no. Todo no. Sobre todo pasa en el regulador. Me pasaba en DGI que había una cadena de no, a veces, con cosas como tan básicas, y yo no dudo de la capacidad técnica de lo que dijeron que no. Y entonces cuando llegaba a nivel de la gerencia, entonces comenzaban a abrirse los sí. Pero tú no puedes esperar que el ciudadano vaya a un gerente legal o un consultor jurídico, sino que tiene que obtener la respuesta desde abajo. Entonces, ese no que describía de nuevo Danilo Ginebra, me pareció una contribución muy interesante, era esos abogados que solamente te dicen que no y que no se detienen a pensar y desarrollan su creatividad. Te cuento rápidamente una anécdota. 2012, yo acababa de entrar como consultor jurídico, estaba empapándome de todo el mundo tributario. Yo fui reclutado precisamente porque no tenía formación en derecho tributario. Oye, qué cosa más interesante. Para que yo, evidentemente, rompiera con un poquito de esa herencia, de esa burocracia que teníamos internamente. Y en ese proceso de formación nos toca resolver el problema. No voy a hablar de marcas, pero todo el mundo va a saber de qué estamos hablando. Del tema del pago de ITEVIS de una compañía de venta de gaseosas que estaba operando en régimen de desarrollo fronterizo. Y ahí estábamos conversando porque la necesidad, la presión que tenía el presidente de ese momento era que se generara una desigualdad entre el pago del ITEVIS, que es un impuesto indirecto, de una compañía de venta de gaseosas frente a otra que operaba en Santo Domingo. Entonces, inmediatamente llegamos, el subconsultor jurídico, que estaba en ese, el subdirector jurídico, que tenía mucho mayor rango que yo en la administración, de entrada llegó y le dijo, no, eso no se puede. Ojalá que no me oiga porque me va a matar. Elena sale. Y decía, no, eso no se puede. Y yo entonces me puse a pensar y dije, mire, director, vamos a hacer algo. La ley es la que designa quién es el contribuyente. Entonces, en vez de poner a pagar a uno el ITEVIS, vamos a poner a pagar al otro. ¿Qué pasa? Yo todavía no había llegado a mi elección de agente de retención y agente de percepción, que son de un mundo diferente, y lo explico rápidamente. El agente de retención es el que te paga y retiene el impuesto y lo lleva a la DGI.
Y el agente de percepción es el que recibe el dinero y él es el que está encargado de llevarlo a la DGI. ¿Estamos viendo la diferencia? Bueno, pues tú lo puedes buscar, artículo 43 de la ley 253. Yo, como no había llegado a esa parte del estudio, lo puse como agente de retención y realmente agente de percepción. Es una inmaterialidad, es decir, no afecta a la dinámica del artículo, pero evidentemente te dice que yo todavía no había llegado a esa unidad, entonces después lo corregimos en el reglamento de aplicación. Pero lo que voy con eso es que pudimos encontrar una solución creativa en ese momento a un problema que realmente era una presión política porque generaba una desigualdad de trato en una compañía de gaseosa establecida hace decenas de años en República Dominicana frente a una que acababa de establecerse, pero que tenía derechos por estar en el tema del desarrollo, apoyando el tema del desarrollo fronterizo. Y si tengo tiempo, en la última, Luisito, es la actualización. No puede el cliente y pasa. No puede el cliente. Y yo tengo una suerte para tener clientes sofisticados. El cliente sofisticado es el cliente. Por ejemplo, que Luisito sea mi cliente. Y yo le voy a venir a vender hielo a un esquimal. No, me subiste unos rangos ahí. No, pero ponte a pensar, cuando yo tengo un Luisito de frente, yo estoy obligado a explicar y a transparentar. Y de hecho, a mí personalmente me encantan los clientes que se involucran, porque ellos ven de primera mano, sobre todo en litigios. Cuando son litigios corporativos o arbitrajes, por ejemplo, tú tienes un cliente involucrado, él se está dando cuenta de cuando el 110% que tú das en el caso. Cuando tú tienes un cliente desligado, los resultados que no son cercanos a sus expectativas generan mayor fricción. Entonces, el abogado tiene que estar actualizado. Tu cliente no te puede decir, pero tú sabes, y pasa. Nos pasa menos a los que tenemos un afán de estar actualizados, pero le pasa que el cliente termina diciéndole al abogado cuál es la ley que aplica. Ya tú ves. Eso pasa y no debería pasar porque el abogado debe estar actualizado. Sobre todo por eso mismo, eso conecta con los dos puntos anteriores, para poderle dar una salida creativa y entender el negocio. Es importante que estemos actualizados. Por eso yo, en las palabras de don Danilo Ginebra, me va a matar si me oye diciendo de don Danilo Ginebra, porque es mucho más joven que yo. La verdad que prefiero compartir eso con ustedes más que decirte cómo yo pensaría que debe ser un abogado. No, pero son excelentes recomendaciones, claro, bastante válidas. Alberto, nosotros tenemos aquí se nos han quedado como 20 preguntas. Ay, sí, necesitamos parte 2. Y esas recomendaciones de cómo pagar menos. ¿Quién lo dijo primero el nivel? ¿Fui yo que lo dije primero? Bueno. Es más, yo me voy a quedar con esto inclusive. Sí, quédate con tu... Tú puedes decir, te lo dije. Sí, me hace un cuento ahorita de un te lo dije. Bueno, y si tú quieres, la próxima le damos un toquecito, o sea, terminamos con las partes legales que nos hagan falta, pero también le damos un giro a pensar el sistema tributario, es decir, a pensar cuáles serían las modificaciones que harían mucho más habitable el ecosistema comercial en República Dominicana para los emprendedores. Bueno, señores, le damos las gracias a Alberto Fiallo, a este gran profesional y sobre todo ser humano, por este tiempo que nos está dando para compartir con ustedes todos estos conocimientos tan importantes. Y nosotros nos quedamos con que si por lo menos quienes nos están escuchando a partir de este momento ponen su cabeza o ponen mayor atención a temas legales e impositivos en la parte comercial y de negocio, ya nosotros estamos ganando. Nosotros nos sentiríamos muy bien con que le pongan mucha atención a ello, por lo que le comenté al principio. Son demasiadas las cosas positivas que tiene esto y son muchas las cosas negativas que nos evitamos. Señores, esto impacta principalmente a lo que nos estamos ganando, que por eso esa es la razón de todo negocio, ganar dinero. Entonces, si no estamos atendiendo adecuadamente a esto con asesoría de calidad y especializada, realmente no sabemos lo que nos estamos ganando. Miren lo serio que es esto. Y así muchos otros beneficios más. Alberto, te voy a tomar la palabra y de verdad que tenemos que hacer una parte 2 porque es que estos son unas clases que nos van a beneficiar sin duda demasiado a todos, a los radioescuchas, a todos los espectadores, a nosotros. La verdad que sí. Así No, yo soy de aquí.
Yo soy de aquí. Gracias, Lilibet. Gracias a ti, Luisito. Yo creo que fue una... Nos faltó, pero lo disfrutamos. Lo disfrutamos mucho. Muchas gracias. Bueno, entonces, Fiallo Villini Escalón, lo pueden sí, por supuesto. Yo tengo la oficina Fiallo Villini Escalón, como tú bien dijiste, y la mejor forma de contactarme es a través de las redes. @Alberto Fiallo. Perfecto. Sí. Y nosotros entonces, pues ya nos pueden encontrar por todas las redes que manifestamos al inicio del programa. Estamos a las órdenes y nos vemos en la próxima.